casa y mi papá era abogado. Así que, y nosotros crecimos bien en la avenida del Hipódromo, donde vivía mucha gente pues conocida, porque Guatemala era relativamente pequeña. Entonces solo existían digamos, estaba el barrio de Santa Clara, Tívoli, estaba el Hipódromo y Ciudad Vieja. De ahí la ciudad pues ya era bastante pequeña. Y ¿qué más te puedo decir? Yo en el tiempo de que empezó Ubico, debo de haber tenido 2 años, porque yo nací en el 29. Así que, y mi vida fue muy placentera, muy cómoda, nunca tuvimos ningún sobresalto. Guatemala era una ciudad muy limpia, le decían la tacita de plata, era abogado, y mi abuelito pues fue ministro de Relaciones Exteriores todo el tiempo, de Ubico. Pero no nos metíamos mayor cosa con política. La verdad es que nos metimos en política cuando cayó Ubico, que entonces a mi abuelito le expropiaron todas sus propiedades. Y entonces mi papá se metió en la política para ver de rescatar lo que él había. No, porque él era por su lado, nosotros jamás fuimos digamos, nunca tuvo que intervenir, para nosotros era un puesto más. Y lo único es que sí fuimos a visitar la oficina, una oficina con una secretaria, una oficina de esquina, me acuerdo, en el Palacio Nacional, pero no afectó para nada. Okay. No. Ojalá estuviéramos ahora en tiempos de Ubico también. Fíjate que sí, ojalá estuviéramos. Lo que pasa es que yo sé que Guatemala antes era muy poca gente, todo el mundo se conocía. Y Ubico tenía que intervenir en muchas cosas, porque llegaba, digamos, una señora y le decía, ay, mire, general, estoy con la dificultad de que mi hijo no me hace caso, y entonces, ¿qué hago? Entonces ya se volvía una cosa que, bueno, él dijo, bueno, si usted quiere que yo se lo arregle, yo se lo mando al cuartel. Y lo metí al cuartel y ahí, como cualquier soldado, tenía que salir adelante. Y salían adelante bien los patojos. O sea que hasta las señoras le pedían favor para que les corrigieran a los hijos, cuando no podían. Pero para mi experiencia y toda la gente que vivió conmigo, aún el papá de Kiko, el papá de Kiko escribía en el periódico en contra de Ubico. Entonces lo mandó, no soportaba que hablaran mal de él, eso sí tenía la gran defecto, no quería que hablaran mal de él. Entonces el papá de él, de mi esposo, estuvo como preso en la finca donde él vivía, no podía salir, porque hablaba mal de Ubico. ¿Tú sabes qué era lo que decía? Pues no me acuerdo, solo sé que era en el Imparcial, porque algo sobre era su artículo, decía pues que uno, no sé, lo que pasa es que no le gustaba que hablaran mal de él. Y la verdad es que por ahí andan unos artículos que él escribió, pero se los publicaron en el periódico y no cerraron el periódico, solo lo exilaron a él en la finca. Ahí estaba él en la finca que no podía salir. Pero ni modo, toda la gente tiene su opinión. Pues fíjate que la verdad es que yo afortunadamente nunca he sufrido un atentado, ni un asalto, ni nada. Y en tiempo de Ubico nosotros no pensamos ni siquiera en que nos podía pasar algo. Nunca. Y ahora pues solo uno se santigua cada vez que sale a la calle para que no le pase nada. Porque a mi nieto, el hijo de mi hijo, lo asaltaron 3 veces el mismo día. Y encima de todo lo asaltó él mismo, que lo asaltó una vez, dio la vuelta y lo volvió a asaltar. Y dije, ya me quitaste esto, ¿qué más quieres que te dé? O sea que la seguridad de ahora no se puede comparar. Y tal vez no se puede comparar porque es mucha la gente. Ahora, imagínate cuántos millones hay en Guatemala y antes no.
la ciudad llegaba prácticamente, la Sexta Avenida topaba con el Calvario, y después estaba Santa Clara, Tívoli, y de ahí no, los caminos eran de tierra. Cuando yo crecí, las calles del hipódromo y de la Séptima Avenida y todo eso eran de piedra, como la antigua. Yo todavía me acuerdo cuando las asfaltaron. Y comparado con Arévalo, tú, bueno, aunque no estás viviendo aquí, de lo que oíste, de cómo fue la... Pues Arévalo persiguió a mi papá. Así que de Arévalo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que nosotros vivimos mal en tiempo de Arévalo, porque él lo perseguían, lo tenían, ¿qué te diría yo?, amenazado. Arévalo lo metió preso, lo tuvo oyendo las torturas. Mi abuelito tuvo que ir a hablar con Arévalo cabalmente. Y él, como conocía gente en el exterior por haber sido ministro de Relaciones, le fue a decir que cuidadito cómo lo torturaban a él, porque entonces él sí iba a hablar a los Estados Unidos y se iba a quejar. Pero a mi papá lo metieron preso y dice que lo sacaron como a las 2 de la mañana y estuvo desde las 2 de la mañana a las 5 oyendo los gritos de todos los que estaban torturando en las cárceles. A él no le hicieron nada. A él lo llevaron a una de las torturas. Él nos contaba, pues, nos contaba. Mi papá tenía mucho carácter. Él dormía con la pistola al lado. Y era muy... a la casa llegaron una vez los soldados a las 3 de la mañana. Y mi papá tenía un lugar donde esconderse. Y entonces, y dormía en un lugar como ¿qué te diría? En una caja que no se veía. Entonces los soldados entraron a revisar y dónde está el licenciado y no lo encontraron porque estaba ahí dormido en una caja. Pero si lo hubieran encontrado, es capaz que él con una pistola al lado dormía. Al fin lo cogieron, una vez lo cogieron y se lo llevaron como con 30 policías caminando, porque él estaba con mi tío cerca de la policía y se lo llevaron caminando, escoltado como si fuera un criminal. Entonces fue cuando mi abuelito fue a hablar con Arévalo para que no lo torturara. Pero dice mi papá que eran unas torturas horribles y que lo que querían era que él dijera quiénes eran los que estaban implicados en la gente que le quería dar el golpe a Arévalo. Porque él no estaba de acuerdo con Arévalo, como le quitaron a mi abuelito todo lo que tenía. Pero de ahí, Arévalo por lo menos no lo mató. Y Arbenz tampoco, lo sacaron, pero con lo que tenía puesto. Lo fueron a tirar a la frontera de Honduras. Mi papá regresó, pero él no quería nada, él no quería ya nada que ver con la política. ¿Vieras cómo se puso la gente cuando regresó, cuando la liberación? Eso que hay que ver los periódicos de entonces. Toda la gente estaba, mira, feliz. Hay que ver cómo recibieron a Castillo Armas. Nosotros no fuimos porque yo estaba con mis hijas. Pero mi papá, ¿de dónde está mi papá? Porque seguro él va a venir con él. Porque mi papá escribía unos ¿cómo se llama? Unos escritos contra los árabes, que eran horribles. Y los firmaba y el avión, el sulfato los pasaba tirando. Entonces nos decían que nos iban a venir a matar a nosotros. Nosotros nos tuvimos que esconder, con mi hermana y yo también, porque decían que nos iban a ir a cortar cabezas. Mi mamá tuvo que quitar su casa en cuestión de un día. Nadie le quería recibir sus cosas, solo unas 2 señoras que tenían pantalones, y ahí se llevaron todo, mira, porque decían que iban a venir los indios de Chimaltenango a cortar cabezas y todo. Fue una temporada bien difícil para nosotros, porque nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y mi papá cuando vino en el carro donde venían todas las maletas, fíjate. Mi papá no desfiló con todo lo de la liberación. Él ya no quería saber de nada. Y entonces cuando llegó a la casa, pues lo fuimos a ver y todo. Y él le estaba diciendo, esto ya no quiero ver
nada, ya no quiero saber de política, ya no quiero saber de nada. Pero le llegaron a rogar que tenía que seguir colaborando con la liberación porque no los podía dejar en la barrancada. Entonces le fueron a rogar y a rogar para que cogiera el Ministerio de Relaciones también, porque en las embajadas habían miles de exilados de todos los de Arbenz que se fueron a exilar a las embajadas y él tenía que darles ¿cómo se llama? El pase para salir. Entonces mi papá hizo eso en tiempo de Castillo Armas, después en tiempo de Idíguaras tampoco quiso, pero lo volvieron, lo volvieron a decir que tenía que colaborar con el gobierno, porque si no colaboraba nadie, entonces, pero él la verdad es que ya no quería la política. Eso es lo que yo no te puedo decir, porque para mí, nosotros podíamos hacer lo que nos daba la gana. No teníamos ninguna restricción de ninguna clase. Y sobre todo que los que mandaban eran los padres, ¿verdad? Ahí sí que, ¿qué va a ser un patojo de 14 años? Que ustedes son más buzos que lo que fuimos nosotros, porque primero que todo se han educado más, tal vez, han estado, ¿qué te diría yo? La televisión ayuda mucho. Nosotros no teníamos todo eso. Nosotros lo único que teníamos era la educación que te daban tus padres. No teníamos ninguna limitación en absoluto, más que lo que tus papás te decían. Pero íbamos al cine, salíamos por todos lados y nunca se nos pasó por la cabeza que nos iba a pasar algo, jamás. Pero mencionaste que no se podía hablar en contra de Ubico. Eso sí, le caía re mal que hablara en contra de él. ¿Y qué pasaba si alguien hablaba mal de él? Pues lo metían preso. Ah, okay. Lo metía preso o como le pasó al papá de mi esposo, que lo dejó en la finca, que no podía salir de la finca, pero él seguía escribiendo. Y él era amigo del dueño del Imparcial, que le publicaba y decía desde la montaña. ¿Qué decía? No te puedo decir, porque aún la esposa después decía, añorábamos a Ubico cuando estaban los realistas, añorábamos a Ubico.